Hay personas que dicen que pueden hablar en lenguas. Sin embargo, hay otras que asistiendo a la misma congregación que afirman que nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, podemos hablar en lenguas, esas personas no la hablan. Esto es un tema que inquieta a muchas personas. E incluso hay otras congregaciones que dicen que no hablamos lengua, no podemos hablar lengua. Y esto en el transcurso de los años ha ido evolucionando. Algunas personas tienen una opinión, otras personas buscan un versículo específico de la Biblia para respaldar eso, y otras personas buscan versículos en contra de las congregaciones que hablan en lengua actual. Hoy, en un video resumido y corto, no más de 10 minutos, vamos a ver si se puede hablar en lenguas o no. Yo me he reunido con hermanos en la iglesia que llevan años en la iglesia, incluso con ministros de la iglesia, y dicen que no se puede hablar en lenguas. Yo personalmente estoy de acuerdo con ellos, que nosotros no hablamos en lenguas. Pero otras personas afirman 100% de que o ellos hablan lengua o otras personas que ellos conocen hablan lengua. Esto es un tema muy delicado, porque en el momento de que una persona pretende que está hablando en lengua y no la habla, se está burlando de Dios, está burlándose del Espíritu Santo. Pero sin embargo, si una persona escucha a alguien hablando lenguas de verdad y no las acepta, es como un blasfemar al Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos con un versículo, no mucho necesitamos necesariamente, para ver si se puede hablar en lengua o no en la iglesia. Esto es un tema muy delicado, como les decía, y es un tema que tenemos que nosotros compartir nuestra opinión con honestidad. No tenemos que olvidarnos de lo que pensamos nosotros y tenemos que compartir lo que sabemos y de lo que de verdad sentimos. Yo personalmente no creo que las personas hablan en lengua. ¿Y por qué? Ahora te explico. Pablo, muy inteligentemente, nuestro apóstol Pablo, escribió cartas para las congregaciones. Y entre varias cartas de las que él enviaba a las congregaciones, a la iglesia, a diferentes pueblos, diferentes hermanos, él los iba guiando según los hermanos iban creciendo en la fe. Parece que muchas personas decidieron que podían hablar en lenguas y empezaron a abusar de eso e incluso empezaron a actuar. Y Pablo tuvo que en una carta especificar acerca del hablado en lenguas. Y esta carta es Primera de Corintios. Si vemos en el versículo 14, en el capítulo 14, disculpen, versículo 27, dice: si se habla en lenguas, que hablen dos o cuando mucho tres. Es decir, en el momento que escuchamos eso, descartamos a las congregaciones que varias personas se suben a la tarima y empiezan a hablar en lengua y empiezan a hacer un show. Eso lo descartamos. Quiere decir que si un día vas a ese tipo de congregación, sabes que eso es en contra de la palabra de Dios. Por ahí vamos claros todos, me imagino. Después dice, cada uno por turno y que alguien interprete. Es decir, que incluso aunque haya 2 o 3 personas hablando en lengua en la congregación, tiene que ser cada uno por turno. No puede ser que 2 o 3 personas empiecen a hablar a la misma vez, que esto puede crear confusión. Esto puede crear alboroto en la iglesia. Esto puede crear indisciplina, desorden en la iglesia. Tiene que ser de manera organizada. En el caso que las personas hablen en lengua. Si no hay intérprete, escuchen esta parte. Recuerden que yo acepté a Cristo como Salvador. Y todo lo que sea la voluntad de Cristo para mi vida, yo lo voy a hacer. Yo no voy a decirte en un video de que no se habla en lengua o que sí se habla, yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros vamos a estudiar las cosas con la palabra. Y si alguna persona quiere debatir el tema, lo podemos debatir. Pues incluso esto lleva años de debate. Pero es una cosa tan fácil de llegar a una conclusión que yo no sé por qué nadie ha llegado todavía. Escuchen bien esta parte. Dice, si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué es un intérprete? Un intérprete es una persona que traduce
o que más o menos encabeza la idea del que está hablando en lengua y la comparte con la congregación. Porque si alguien habla en lengua, no significa de que toda la congregación habla en lengua y lo puedan entender. O sea, necesitamos un intérprete, mínimo. No necesitamos varios intérpretes. Solamente uno. Con un solo intérprete, él puede traducir a la congregación. Y de esa manera, el mensaje que Dios está mandando al Espíritu Santo, lo puede entender la congregación. Bueno, aquí es cuando llega el grave problema. Que yo nunca he conocido un intérprete de lengua. Y Pablo dice que si no hay intérprete, que hable para sí mismo y para Dios. Y esta es la versión, esta es una diferente versión de la Biblia. Esta es la nueva traducción, si no me equivoco. En traducciones anteriores dice que si no hay un intérprete, que esa persona calle, que no hable. Bueno, y podemos ver que si no hay un intérprete, no se puede hablar en lengua en la iglesia. Y ahí es cuando entra el problema. Porque yo nunca he conocido un intérprete de lengua. Por error o por cosas de la vida, he estado en iglesias que personas afirman hablar en lengua. Y nunca he conocido un intérprete. Nunca he visto una persona al lado del que está hablando en lengua traduciendo e interpretando lo que esa persona está diciendo. Muchas personas dicen que saben hablar en lengua, pero nadie interpreta. Esto va en contra de la palabra de Dios, porque las escrituras claramente nos dicen que si no hay un intérprete, tiene que callar, tiene que hablar para él mismo y para Dios. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si no hay intérprete en las iglesias explicando lo que esa persona está diciendo, según él que está hablando en lengua, por qué esto sigue sucediendo? ¿Por qué esto sigue pasando? Porque en el momento que hablas lengua y no dejas que alguien interprete lo que estás diciendo, estás en contra de las escrituras. Estás haciendo las cosas en contra de la Biblia. Y esto lleva a que varias congregaciones empiecen a hacer shows y empiecen a hacer espectáculos con supuestamente de que ellos tienen el don de hablar en lenguas. Así que ya saben, hermanos, cuando vean una congregación, tengan eso muy en claro. Bendiciones.